Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El primer invitado en este primer bloque del día es Miguel Ángel Rodríguez Mackay, un renombrado internacionalista. Bienvenido Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Y rápidamente empecemos, a ver, hay un montón de temas, pero empecemos por Venezuela muy cortito porque quisiera luego hablar de lo que va a pasar en el Cono Sur en las próximas semanas, las elecciones en Bolivia y en Argentina. Pero Venezuela primero. De sobra es conocida la situación. Lo que quería preguntarte es, ¿crees que la solución pasa porque los grandes jugadores se pongan de acuerdo? Me refiero a Estados Unidos, Rusia y China, porque estamos viendo aparentemente que a otro nivel eso difícilmente podría solucionarse. Entonces se me ocurre, lo he escuchado algunas opiniones, se me ocurre que a lo mejor la solución sería que se junte, pues no sé, Trump con Putin y Xi y digan, mira, ¿sabes qué? Yo hablo con Guaidó para que reconozca todas las deudas que tiene Venezuela con Moscú y con Pekín, y ustedes hablan con Maduro y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que salir tú con tu familia, Diosdado y su familia, que además está pedido por narcotráfico, o sea, digamos, garantizar que no van a terminar como Ceausescu o como Benito Mussolini y Clara Petacci, ¿no? O sea, colgados de un poste. Sí, 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 sí. Y que se vayan a vivir, pues no sé, a La Habana, a Moscú, a Pekín, porque de otra manera la cúpula, empezando por Maduro, Diosdado y todos los demás, se va a aferrar con uñas y dientes al poder y no los van a poder sacar nunca. ¿Cuál es tu opinión? Sí, Uri, encantadísimo de estar aquí contigo y muchas Gracias. gracias por la invitación. Los escenarios que acabas de decir me parecen muy racionales, pero todo también pasa porque el propio Nicolás Maduro lo quiera. O sea, en él hay una actitud recalcitrante, pareciera que mantenerse dentro, eh, con el poder, sabe Dios, bueno, Dios lo sabe, todas las cosas malas que ha hecho y que tiene, y entonces él sigue creyendo en una actitud de Rusia y de China que van a darle un espaldarazo y consecuencia se va a mantener casi como pasó justamente por estos días con esa Cuba que se alzó en los 60, la crisis de los misiles y Cuba fue intocable para Estados Ujú. Unidos. No veo ese escenario, sí creo que puede haber una negociación, es lo mejor, o la regla internacional de buscar una salida con una ventana abierta, como decía mi maestro Gonzalo Fernández Puyol en la Cancillería, es lo más lógico. No la invasión militar, Eso sería un error eso sería un catastrófico, error no, no, catastrófico. sí. Y claro, sería también en este afán liberarlo a Nicolás Maduro de todas las imputaciones que tiene, incluido la Corte Penal Internacional, donde como sabes ya hay una denuncia contra él. Claro. Entonces, ese escenario es el más racional. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en la lectura de Washington, en la lectura de Donald Trump, él tiene que llegar a las elecciones de 2020 con el tema Venezuela más o menos exitoso. Es decir, una plataforma que ofrecer que logró hacer algo importante. Y ahí está entonces los niveles de presión. Lo cierto es que el tema Venezuela lo sigue tocando Rusia y China como parte de un ajedrez de contención, creando ese marco, yo no diría bipolar porque no estamos en Guerra Fría, pero sí de ese eje multipolar para que no se crea que Estados Unidos es digamos, el país más poderoso de la Tierra y el que por sobre él no hay nada ni nadie. Entonces, a Trump le interesaría solucionar y Putin y Xi no quieren que se solucione Sí, para mantener la yo tensión, creo que sí, porque es parte del eje y del ajedrez de lo la dinámica del político. poder. Eso es Perfecto. parte, así va a ser siempre. Nos trasladamos ahora al Cono Sur, Miguel Ángel. Van a ser Vamos al las cono sur. elecciones en Bolivia. Así es. Todo indicaría que Evo Morales va a lograr la reelección a pesar de que ha, digamos, pisoteado bastante la Constitución, pero en fin, tiene el apoyo ha sabido además manejarse con un discurso de izquierda y ha hecho además expropiaciones
y al final a las grandes empresas no les ha quedado más que aceptar y regresar. Algunas se fueron, regresaron, han aceptado los términos. Y digamos que en la parte económica se maneja, hay que admitirlo, Bien, con crece. bastante, ¿no? Hay crecimiento, no tiene un discurso duro, radical, es decir, tiene un discurso de la boca para afuera de izquierda, pero a diferencia de Maduro no se la ha creído y las recetas que aplica son más bien pragmáticas y de acercamiento al capital nativo boliviano y al extranjero, ¿correcto? Entonces, probablemente lo reelijan, pero y al mismo tiempo a fin de este mes va a haber elecciones en Argentina donde todo parecería indicar que Fernández y Fernández, es decir, el candidato Fernández y Alberto. la vicepresidenta que se apellida Fernández también de Kirchner van a ser van a terminar volviendo al poder el peronismo y Macri no las tiene todas consigo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que eso puede repercutir en términos geopolíticos teniendo en cuenta además que el sur del Perú es en este momento, a ver, todos los autos del futuro van a manejarse, van a ser eléctricos. Para los autos eléctricos se necesita litio, baterías. Hay un montón de litio en el Perú, en el sur del Perú, eso lo ambiciona Rusia, lo ambiciona China. Tenemos todo el tema de Bolivia, que en la parte ideológica hacia afuera sí sigue de alguna manera alineada con el Foro de Sao Paulo en su nueva o vieja versión. ¿Cómo ves tú el escenario geopolítico en el sur? ¿Y cómo puede repercutir en general en la región y en el Perú? A ver, primero decirte que el fenómeno social, sociopolítico del caudillismo sigue siendo una regla en América Latina, no sé si como drama, yo creo que como drama que como otra cosa, porque Bolivia con Evo Morales tuvo una derrota total en la Corte Internacional de Justicia en el caso que mantuvieron con Chile por negociar en la mesa la posibilidad de una salida al mar entre ambos países. Y además hubo un referéndum que le dijo a Evo Morales que no podía ser presidente más de su país. Le importó un comino y él ha ido hacia adelante. Y es verdad que las encuestas lo dan como favorito. De hecho, es el virtual próximo presidente de Bolivia. Y entonces eso explica por qué el caudillismo. Ujú. Porque la gente se vuelve también pragmática. Ese pragmatismo que ha hecho que Bolivia sea el país de América Latina que más ha crecido, por lo menos en sus niveles de aceptación anuales, más de 5% de manera permanente, hasta teleférico les ha puesto Ujú. a los bolivianos para contentarlos, etcétera, y con esa lectura que tú has visto. Lo cierto es que vamos a tener a una Bolivia con ese aire de izquierda, socialista, pero que sigue aplicando el practicismo de la economía de mercado. Una Argentina que evidentemente frustra un proceso en el que creíamos al comienzo era la ola de darle vuelta Claro, a... Macri, Así Bolsonaro, es, ajá. era la ola y entonces está volviendo a Argentina, a mi juicio, pone al país en una situación de orfandad, lo he dicho de diversas maneras. El proceso histórico del kirchnerismo le hizo mucho daño a Argentina en los últimos tiempos. Macri ha querido oxigenar, le ha faltado seguramente a ver esas estrategias y también esos apoyos. El peronismo es muy fuerte A nivel de a sindicatos. nivel de sindicatos, en esa suerte de plataforma básica argentina, son capaces de endiosar y lo están haciendo en esta dupla de los dos Fernández, Alberto el candidato y la vicepresidenta, ahora expresidenta, que lo serán seguramente en poco tiempo. Y entonces vas a ver tú un cono sur con dos países de tendencia de izquierda, un presidente de derecha como el presidente de Chile, Piñera, y el Perú en el medio que eh, no termina de definir qué cosa es, pero que en todo caso, por lo menos sabemos que es un régimen el que tiene el Perú, en el que
seguimos con la misma plataforma de hace 25 o 30 años, aún con los niveles de estancamiento que hemos tenido en el proceso económico en los últimos tiempos. Geopolíticamente, entonces, ya no será cierto decir que la gravitación de América del Sur hacia una derecha consistente y continuada va a persistir. Eso empieza a cambiar. Y si eso empieza a cambiar, entonces también la visión que se tenga, tú has hablado del litio, que se tenga sobre los recursos, sus actos distributivos, su venta. Acuérdate cuál era la visión que tuvo Pedro Pablo Kuczynski cuando llegó al poder y siendo electo hace un viaje a Chile. Y dice, vamos a venderles energía, ¿no? Una Bolivia que acaba de perder y que quiere contrastar con Chile porque quieren de todas maneras tener esta visión ontológica de la salida al mar, buscará ese ejercicio con una Argentina históricamente la verdadera amenaza para Chile, no el Perú, históricamente, y un Perú que seguramente en este tiempo, año y medio, 2 años que vienen, se va a definir el futuro político del Perú. Evidentemente es un escenario de sortilegio donde no sabemos todavía hacia dónde vamos, hacia dónde va. Lo esperado es que se produzca un equilibrio, es decir, tienes a un Jair Bolsonaro totalmente definido como un gobierno de derecha, conservador, ultraderecha, y tienes a un Lenín Moreno que muy debilitado. Nos pasamos del Caribe al Cono Sur y no hicimos aterrizaje en Ecuador, donde ha ocurrido. A ver, el presidente Lenín Moreno hizo un convenio con el vilipendiado y demonizado Fondo Monetario Internacional. Quiso retirar los subsidios al diésel y a otro tipo de combustibles, y que está vigente desde hace décadas en Ecuador, y ha tenido un conato de revolución, ¿no es cierto?, que lo ha obligado a dar marcha atrás después de una decena de muertos, no sé cuántos heridos y cientos de detenidos, y ha tenido que dar marcha atrás. Invadieron Quito, se tuvo que ir temporalmente el gobierno de Guayaquil, pero y ha tenido que pasar por el trago amargo de retirar, después de haber dicho que no iba a retroceder. Bueno, en 10 días lo hicieron retroceder, es decir, la turba, o si quieres, los grupos indígenas muy bien organizados. Entonces ese es otro elemento que habría que tener en cuenta en todo este análisis. Habría que ¿no? tener en cuenta, pero además, sobre todo esto es para los comunistas y las gentes de izquierda que a veces creen que el Fondo Monetario Internacional, digamos, actúa casi como un demonio, un brujo, etcétera. No, hay una receta. El propio presidente soberanamente ha visto su modus vivendi. Dice, si yo no retrocedo, me caigo como Maguat, me caigo como el presidente de Atalá Bucarán o Lucio Gutiérrez. Entonces, retrocede. Y ese retroceso lo que hace es fortalecer su distancia del expresidente y toda su receta, que a mi juicio ha llevado a la debacle a Ecuador. ¿Tú crees que Correa tiene, como sostiene Moreno, que todo esto ha sido un complot orquestado por Correa? Yo creo que hay dos cosas. Evidentemente, en la coyuntura hay que aprovechar el pánico político, y esa ha sido la lectura de un Correo que incluso se ha subido a la ola, entonces. Y se ofreció de candidato. Se subió a la ola, se subió. Sí. Y segundo, un Nicolás Maduro que está acostumbrado a todo siniestralmente tirárselo abajo, y ya sabemos cómo a todos sus enemigos del vecindario busca acabarlos. Bueno, Colombia y Ecuador, ¿no? Básicamente son sus dos bestias negras. Y entonces nos encontramos con una región que todavía está con sus compartimentos, están terminando de definirse qué es lo que va a caracterizarnos a la región. Tanto así que incluso se ha tenido que crear otro bloque, el PROSUR, un bloque alternativo al UNASUR liderado por Nicolás Maduro y el apoyo de los cubanos. Que está de capa caída. Que está de capa caída, pero de todas maneras hacen bulla y generan todo lo que estamos viendo en esta inflexión de una sociedad como la nuestra latinoamericana, que es tan rica, pero al mismo tiempo tan diversa, tan heterogénea. Perfecto. 3 cortitas, Miguel Ángel. A ver, cambiando de continente, nos vamos a
a Norteamérica. Trump, ¿tú crees que va a lograr la reelección en 2020? Sin duda alguna. Yo creo que Donald Trump es pragmático total, sabe que las matemáticas no van a funcionar para su caída. Él tiene mayoría en el Senado, entonces no va a prosperar. Y segundo, el juicio político. el juicio político. Ajá. Y segundo, se retira de Siria justamente para no ser imputado como un presidente belicista. Y arregla con China. Esa es la siguiente pregunta, pero para Sí. terminar contra... Y además tiene, digamos, su mayor fortaleza es que la tasa histórica de desempleo en Estados Unidos es la más baja de los últimos Es la 50 más o baja 60 años y- en todos los grupos étnicos, Por afroamericanos, latinos, asiáticos y el propio, digamos, estadounidense. Significa eso, Ori, que el proteccionismo con el que él se hizo abanderado le ha dado resultados. Así es. Guste o No guste. guste a los globalistas, ¿no es cierto? Ese es un tema para análisis. Ya, has hablado de China. La siguiente pregunta que te iba a hacer, en la guerra entre China y Estados Unidos, ¿va a haber un empate? ¿Estados Unidos va a prevalecer? ¿Tú crees que Estados Unidos ya es una potencia, digamos, en declive, pero no lo estamos viendo? Es la Roma de nuestro tiempo que ya está, Sí. y la nueva China. Otros dicen, no, China es un gigante con pies de barro, Estados Unidos va a prevalecer. En corto, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo que mientras Estados Unidos siga siendo el país más poderoso de la Tierra en términos militares, y algunos dirán que es una visión que ya no corresponde al siglo XXI, pues sigue siéndolo. Los militares hacen que Nicolás Maduro esté en el poder. Los militares han apoyado al presidente Lenín Moreno para que se mantenga en el poder. Los militares siguen siendo la regla. Los militares se han tomado, abriendo un pequeño paréntesis local, una foto con el presidente Vizcarra y fin de la historia, ¿no es cierto? Pero, Cierro el el paréntesis. militarismo sigue siendo una regla internacional, y cuando digo militarismo me refiero a la seguridad de la potencia y la calidad de la potencia militar. Eso tiene Estados Unidos que no tiene China. Eso le pasó a Japón en los años 90, que fue el país más rico del mundo, pero no tenía un ejército. Además, Trump usa los aranceles como arma con éxito, Y- ¿no? Lo hizo con México, lo hizo con los países centroamericanos para que pongan barreras para evitar la migración. Pero, claro, Y China lo está afectando, por ahí un montón de empresas que ya están migrando a Vietnam y a Filipinas. bajo y esa a Taiwán, premisa, ¿no es Estados cierto? Unidos sabe que es conveniente no pelear, y los chinos también, pero van a seguir todavía teniendo esa calidad de hegemón sobre una China que sigue aspirando y todavía estará en ese nivel de aspirante. La última, Miguel Ángel, sé que tienes otros compromisos, cortísima. ¿El Brexit va a ser suave o duro? ¿Tu No, pronóstico? Yo creo que tiene que ser suave porque... Tendría que ser, pero ¿va a ser? Bueno, lo sabemos. Pero si lo fuera, entonces tendría que producirse la caída de Boris Johnson, porque fue parte de sus promesas. Claro. Y sigue siendo el Reino Unido un país, un Estado, que tiene, quiera o no, una ligación con la Unión Europea. Esas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Tanto así que los propios británicos, si se demoran para salir, es porque en algunos grandes pasos han decidido mirar si conviene o no finalmente darle pie a ese referéndum que hicieron el 23 de junio del 2016. Perfecto. Amigos, nos ha visitado Miguel Ángel Rodríguez Maqué, renombrado internacionalista. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Volvemos en un par de minutos en Ni con Dios ni con el Diablo, segundo bloque. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos.